Oye, Villa, pues bueno, este tema que forma parte del reportaje que sacaste el Ujú. viernes en Z y que acusan familiares y además evidencian videos de la desaparición en San Luis Río Colorado. Imagínense al grado de que se involucra directamente, los acusan y tendrán que ser investigados como tal, elementos de la Marina de México. Así es, como lo comentas, Jorge, el día viernes se publicó esta información en Semanero Z. Vamos a pasar en algún momento, unos momentos más un video. Son dos videos relacionados con este caso, donde una persona fue presuntamente, fue desaparecida el viernes de la semana pasada y fue localizada sin vida el lunes. O sea, en cuestión de 3, 4 días fue localizada con un mensaje amenazante dentro de en sus pertenencias, ¿no? A un lado de su cuerpo. Lo interesante aquí es que la última persona que tuvo contacto con él fueron elementos Ujú. de la Secretaría de Marina. Vamos a poner uno de los videos. Son prácticamente la relación de uno y otro, pero vamos a ver el momento en el que se realiza esta intervención. Esto es la cámara de vigilancia de un inmueble que se encuentra cerca. Esto es en el Golfo de Santa Clara. Aquí vemos el vehículo Tajo, color blanco, el cual se detiene y unos elementos de la Marina son los que pues lo intervienen. Descienden de las unidades cargando las armas de uso exclusivo. Es el 16 de septiembre de este año, Así es. a las, El 15. el 15 de septiembre de este año, a las 3 de la tarde, como Ujú. marca el reloj. A usted que nos está escuchando en Tijuana o que nos está escuchando vía radio. Sí. Se puede observar cómo se desplazan los elementos, cómo sostienen esta conversación. Apenas se alcanza a ver ahí que sí hay un intercambio entre los elementos de la Marina y alguna persona. Obviamente es muy borroso, la cámara o la calidad de la cámara pues no es la mejor precisamente. Sin embargo, podemos observar, este es el contacto que tiene, ¿no? ¿Por qué es relevante esto, Jorge? Porque según la información que descansa en la investigación de la Fiscalía, de la carpeta de investigación, que es a lo que se logró tener, hay acceso por lo menos en los testimoniales. Este vehículo, que era propiedad del tío de la víctima, ahí fue localizado horas después. Mm. Ese mismo día, cuestión de horas de diferencia, fue localizado en este punto, con las llaves puestas, con el mandado que había realizado e incluso el teléfono celular de la víctima. Este fue el último momento, se tiene la última información o razón de esta persona con vida. ¿Sí? Eso es lo que se sabe. Vamos a pasar ahorita el otro video porque al final se alcanza a ver mucho, pero lo que quiero que noten en este segundo video es que continúan las unidades ahí y posteriormente se retiran. Se retiran del lugar con la unidad y el vehículo se queda estacionado ahí. Cuando la familia acude horas después e encuentra el vehículo y encuentra las pertenencias, es cuando empieza a buscar información porque sabe que los elementos de la Marina fueron los únicos que tuvieron contacto con él. ¿Sí? Al final le dicen en la Secretaría de Marina, según lo que dice la investigación, que la que logramos tener acceso, que bajo que ellos no tenían la información, que no sabían qué había pasado con esta persona, de apellido Jauregui Rodríguez, y simple y sencillamente le dijeron, váyase usted a buscar otro lado. Al día siguiente, van a San Luis Río Colorado, porque ellos son del Golfo de Santa Clara, mismo municipio, pero es diferente comunidad, ponen la denuncia y el día lunes aparece sin vida esta persona. Ahí es donde radica lo importante. Observen, ya la unidad se está yendo, puede ver que se queda el automóvil ahí. Nadie más observó nada, la cámara de vigilancia capta el momento, no se ve que en ningún momento la persona escape, que la persona se retire, que la persona huya, no se vuelve a saber nada de él. Y el día lunes aparece en la carretera que conecta a el Golfo de Santa Clara con el San Luis Río Colorado, con la ciudad, por así mencionarlo. De ahí no se vuelve a saber nada de él. Este tema es gravísimo. Este tema es sumamente delicado. No podemos o no tenemos la certeza de que haya sido la Secretaría de Marina la que realizó la desaparición y posterior asesinato de una persona. Lo que sí le puedo yo decir con esta certeza y con la información que se recabó en la investigación es que el último contacto que tuvo esta persona fue con elementos de la Secretaría de Marina. Los agentes de la Secretaría de Marina, los militares,
sostuvieron aparentemente una conversación con él y se retiraron. Se retiraron aparentemente con la persona detenida. A la fecha, lo único que se sabe es que estuvo con los militares y días después apareció sin vida en la carretera entre el Golfo de Santa Clara y San Luis Río Colorado. Así de grave es el asunto. Así de grave, y cuando entendemos que hace una semana se hablaba de la desaparición de otro joven en el mes de febrero que generó la movilización de elementos marinos y de la Fiscalía General de la República para detener a 4 policías presuntamente involucrados en la desaparición de un joven. ¿Qué está pasando en San Luis? Lo mismo que está pasando en el Valle de Mexicali. Lo único grave o lo más grave aquí es que hay indicios, hay sospechas y hay ciertas evidencias que involucran a mandos policiales o mandos militares en la desaparición de personas. Y esto, Jorge, sumamente grave. Sí, y realmente pone otra vez las alarmas de qué es lo que están haciendo las fuerzas federales, qué es lo que está trabajando. Ya tenemos denuncias y las hemos expuesto acá en exclusiva también de extorsión por parte de la Guardia Nacional. Ya tenemos denuncias de lo que han hecho la Guardia Nacional en los operativos, estos de seguridad que prácticamente han sido inservibles o hasta irrisorios en los límites entre Sonora y Baja California. Ahora tenemos también a policías municipales involucrados de San Luis Río Colorado en la desaparición de un joven en el mes de febrero. Y ahora con esta información que también se la proporcionamos en Ciudad Capital, evidencia el trabajo que se hace no solamente violatorio a los derechos humanos, sino totalmente ilegal de desaparecer a personas en San Luis Río Colorado, en esta parte del noroeste de Sonora. Esto no vemos ningún pronunciamiento de nada de lo que le acabo de decir del gobernador Alfonso Durazo, que fue secretario de Seguridad Pública en tiempos del propio Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco de Santos Yescas, ni mucho menos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos temas. Son actos de corrupción, actos de ilegalidad, de desaparición forzada y también en el caso de los agentes municipales que les comentábamos, de San Luis mismo, pues también se habla de asesinato. Son casos demasiado graves, demasiado delicados, como para que no exista ningún pronunciamiento, porque hay carpeta de investigación, Villa. No solamente es lo vio la vecina y lo vio a una persona que iba caminando. Hay testimonios de familiares, hay testimonios, obviamente, de personas que han sido protegidas como fuentes periodísticas, pero también, pues, la misma Fiscalía General del Estado sabe, las corporaciones lo saben, y no vemos que pase absolutamente nada. Se vuelve muy preocupante porque se están relacionando mucho los casos en San Luis Río Colorado. Te lo comentaba, ha habido varias desapariciones. Tuvimos la oportunidad de visitar San Luis Río Colorado la semana pasada y de lo primero que te topas al llegar al Palacio Municipal es la desaparición de una niña, por ejemplo, ¿no? Por comentar una situación. Y está pegado su imagen en diversos puntos de la ciudad. Y estos son reflejos de lo que estamos viviendo, que entendámoslo. No solo es un problema en Mexicali, la desaparición forzada, ni en Tijuana. Es un problema nacional. Tenemos este problema desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora, en los últimos años, se ha empezado a visibilizar e identificar como un problema real. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Pero además tenemos que entender que todos estas personas que están desaparecidas, el Estado y la sociedad tienen una obligación con sus familias para conocer la verdad histórica de lo que está ocurriendo. Este caso es aparentemente, y reitero el tema de aparentemente, un caso grave de desaparición forzada que termina en un asesinato. Lo peor es que hay firmas, cuando aparece el cuerpo de esta persona, supuestas firmas de grupos delictivos, concretamente de la Chapiza, quienes aparentemente habrían realizado esta ejecución. ¿Por qué se lo pongo aparentemente? Porque el cuerpo aparece ahí después de haber tenido el último contacto con elementos de la Marina y posteriormente se da este asesinato. Ya el cuerpo fue entregado a sus familiares, ya el cuerpo fue reconocido formalmente y ahora lo que necesitamos saber es qué va a pasar, porque la familia obviamente necesita respuestas, porque la Secretaría de Marina en el primer acercamiento no quiso siquiera voltear a ver o atender esta situación, y ahora hay responsabilidad de ellos por ignorar la petición ciudadana. Por eso es tan grave y por eso es por lo que no se entiende cuando hay personas que señalan necesitamos mano dura, mandos militares, necesitamos intervención militar.
Este tipo de episodios nos recuerda por qué los militares no deben estar patrullando las calles, aunque ya lo tengamos normalizado hoy en día. José Jáuregui Rodríguez es una víctima hasta el momento, también hasta institucional. Claro. Por el no pronunciamiento de este tema, o como lo han querido minimizar, incluso como lo han querido adjudicar al crimen organizado. Por eso lo señalaba el Villa, hay muchas hipótesis. La más fuerte tiene que ver directamente con los marinos en la desaparición forzada, porque además están los videos que usted pues veía en pantalla, y también está pues la liga directa que se ha hablado mucho entre las fuerzas federales y un grupo del crimen organizado, ¿no? Y todavía lo hace más evidente al querer referir que fue una ejecución por parte de la chapiza, quienes tienen el asesinato de esta persona. Esto sucede en el Golfo de Santa Clara, suceden las cosas en San Luis Río Colorado. Esta zona, lo hemos dicho, Villa, desde Caborca hasta Tijuana, es este corredor de la muerte, corredor de la impunidad, y en donde no vemos una actuación, salvo los retenes militares que de repente ponen, en la actividad que hace la Marina en ciertos lugares, y eso que hay que decirlo, la Marina es la corporación de mayor confianza del mexicano. Sí, incluso del gobierno de Estados Unidos. ¿También? Porque cuando se han dado las intervenciones más relevantes en materia de combate a la delincuencia organizada, quien ha sido el brazo armado del gobierno mexicano y de Estados Unidos es la Marina Armada de México. Ellos son el ente más confiable y dentro de ellos hay un grupo especial que tiene esta colaboración con Estados Unidos y que es el que termina por perpetrar o por realizar las grandes proezas de los gobiernos México y Estados Unidos relacionadas con la delincuencia organizada. Aquí vemos marinos que obviamente por ser el Golfo de Santa Clara y porque está pegado al mar prácticamente, la intervención mayor, como lo ocurre en San Felipe, es de la Marina. Sí. Tienen una mayor influencia que a lo mejor en otras zonas no puedes identificar, como lo es en Mexicali, la ciudad de Mexicali o incluso Tijuana. Aquí hay un gran peso de la Marina y no estamos acusando o no tenemos elementos para decir los marinos asesinaron a una persona. Sí, ¿no? Pero sí tenemos elementos para establecer que la última persona, los últimos elementos que tuvieron contacto con la víctima que fue desaparecida y posteriormente asesinada, fue la Secretaría de Marina. Y justamente desapareció en ese momento y posteriormente fue localizado sin vida. Quiero dejar muy claro esto y recordar que hasta el fin de semana, Santos González Yescas, alcalde de San Luis Río Colorado, no había hecho un solo posicionamiento relacionado con la detención o el intento de detención que intentó realizar la Marina dentro del Palacio Municipal, justamente de mandos policiales. Marinos y policías en San Luis Río Colorado involucrados presuntamente en desapariciones forzadas. Amantes del mismo amor terminaron siendo con un tema del delito. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.